En los montes Apalaches hay zonas donde los mapas simplemente dejan de tener sentido. Caminos que aparecen y desaparecen, senderos que los lugareños evitan mencionar, y bosques donde el silencio es tan profundo que parece escuchar. Yo trabajaba como técnico forestal en Virginia Occidental. Mi trabajo consistía en revisar sensores de incendios forestales instalados en zonas remotas. Era un trabajo tranquilo, hasta aquella noche de octubre. Había recibido una señal extraña de uno de los sensores instalados en una zona llamada Black Hollow Ridge, un lugar del que los habitantes del pueblo cercano siempre hablaban en voz baja. Decían que el bosque allí no dormía como los demás. Llegué al sendero poco antes del atardecer. El aire olía a hojas húmedas y madera podrida. Caminé unos 3 kilómetros hasta encontrar el poste del sensor. Pero algo estaba mal. El sensor había sido arrancado del árbol. No estaba roto. Lo habían doblado, como si alguien hubiese agarrado el metal y lo hubiese torcido con las manos. Me agaché para recogerlo y fue cuando escuché algo. Un crujido, luego otro. Al principio pensé que era un venado. En esos bosques es lo más común, pero entonces escuché pasos, pesados. No eran pasos de animal pequeño, eran lentos, pesados, y caminaban en círculo alrededor de mí. «¡Hola!», grité. «¿Hay alguien ahí?». El bosque no respondió, pero algo más lo hizo. Un sonido profundo, como un gruñido contenido. No venía de un solo lugar, venía de varios puntos entre los árboles. Encendí mi linterna y giré lentamente. Nada, solo troncos oscuros, solo niebla, solo hojas moviéndose con el viento. Entonces lo vi, a unos 30 metros, entre 2 robles, 2 ojos. No eran reflejos normales de animal, eran grandes, redondos y demasiado altos, al menos 2 metros del suelo. Me quedé congelado. La linterna iluminó el lugar por apenas un segundo, y los ojos desaparecieron. Algo se movió entre los árboles, algo grande. Las ramas crujieron, como si un tronco caminara. Entonces escuché el primer silbido, un silbido largo, agudo, desde mi izquierda, y otro desde la derecha, luego otro detrás de mí. 3 silbidos respondían entre ellos, como si se estuvieran comunicando. Sentí un frío recorrerme la espalda. Había escuchado historias de los ancianos del pueblo sobre algo llamado los silbadores del Hollow. Decían que eran criaturas antiguas que vivían en lo profundo de los Apalaches. No animales, algo peor. Decían que cazaban en grupo y que cuando comenzabas a escuchar los silbidos ya era demasiado tarde. Otro crujido. Giré la linterna hacia la izquierda. Por un instante vi una silueta, alta, demasiado delgada, con brazos largos que casi tocaban el suelo, y una cabeza, torcida, como si el cuello estuviera roto. La criatura se movió detrás de un árbol con una velocidad imposible. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Mi propia voz. «¿Hola?», dijo algo en la oscuridad. Exactamente con mi tono. Exactamente con mi voz. «¿Hay alguien ahí?». Sentí el pánico subir por mi garganta. La cosa me estaba imitando. Otro silbido, más cerca, esta vez justo detrás de mí. Giré la linterna de golpe. Nada, pero cuando volví a mirar al frente, los ojos estaban ahí otra vez. Más cerca, mucho más cerca. Y esta vez pude ver el contorno de la criatura. Su piel parecía gris y tensa sobre huesos demasiado largos. Sus brazos terminaban en dedos delgados que parecían ramas secas. Y su boca era demasiado grande para su rostro. La criatura inclinó la cabeza y volvió a hablar con mi voz. «¿Hola?». Fue entonces cuando algo más respondió desde el bosque. Pero esta vez eran muchas voces, docenas, repitiendo lo mismo. «¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?».
Las linternas de mis manos temblaban mientras los silbidos comenzaban otra vez, cada vez más cerca, cada vez más rápido. Las ramas se movían alrededor de mí, los árboles crujían, algo corría entre ellos, algo grande, algo rápido. Y entonces comprendí algo que me hizo correr sin mirar atrás. Los ojos que veía entre los árboles no eran de una sola criatura. Había estado rodeado todo el tiempo. Corrí durante casi 1 hora hasta llegar al camino. Cuando finalmente salí del bosque, el silencio volvió. Pero antes de subir al camión, escuché un último silbido, desde lo profundo del bosque, y luego, muy lejos, mi propia voz otra vez, susurrando entre los árboles. ¿Hola? Nunca volví a Black Hollow Ridge, pero hace 2 semanas el servicio forestal cerró esa zona. Dicen que varios excursionistas desaparecieron, y lo peor de todo, los rescatistas afirmaron escuchar silbidos en la oscuridad y voces humanas que venían de lugares donde no había nadie. En los montes Apalaches hay una regla no escrita entre los cazadores viejos. Si ves algo que parece un venado, pero algo en él se siente mal, no lo sigas. Lo llaman not deer, un venado que no es un venado. Yo no creía en esas historias, hasta la noche en que lo vi. Era noviembre y estaba cazando solo en una zona boscosa de Kentucky, cerca de la frontera con Virginia Occidental. Había pasado toda la tarde caminando por un sendero viejo que casi nadie usa. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso incluso para esa época del año. Los pájaros no cantaban, ni siquiera escuchaba ardillas. El sol comenzaba a ocultarse cuando lo vi. Un venado. Estaba a unos 50 metros, parado entre los árboles. Al principio no noté nada extraño. Era grande, con un pelaje oscuro y unas astas largas. Me agaché lentamente y levanté el rifle. Pero entonces el animal giró la cabeza. Y algo en ese movimiento me hizo detenerme. Fue demasiado lento y demasiado preciso. Los venados se mueven rápido, nerviosos. Este no. Este me observaba, como si entendiera exactamente lo que yo estaba haciendo. Apunté con la mira. El venado seguía inmóvil. Entonces noté lo segundo extraño. Sus patas delanteras estaban dobladas en un ángulo raro, como si las articulaciones estuvieran al revés. Pensé que quizá estaba herido, pero entonces el animal dio un paso y otro. Caminaba, pero sus patas parecían moverse como si estuviera aprendiendo a usarlas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Bajé el rifle. «Vamos, lárgate», murmuré. El venado no se movió, solo me miró, y entonces abrió la boca. Los venados no hacen eso, no así. Su mandíbula se abrió demasiado, mucho más de lo que debería, y dentro no vi dientes planos de herbívoro. Vi algo oscuro, algo irregular. Entonces ocurrió lo peor. El animal sonrió. No sé cómo explicarlo, pero lo juro. La piel alrededor de su boca se tensó formando algo parecido a una sonrisa torcida. Retrocedí un paso. El venado inclinó la cabeza. Luego hizo algo que jamás olvidaré. Se levantó sobre sus patas traseras, no como un venado que salta. Se levantó como una persona tratando de imitar a un venado. Su cuerpo era demasiado largo. Las patas delanteras colgaban como brazos. Sentí un terror primitivo que nunca había sentido en mi vida. Apunté el rifle otra vez. «Lárgate». El bosque seguía en silencio. Entonces la cosa dio un paso hacia mí y escuché un sonido horrible, un crujido húmedo, como huesos acomodándose. Sus patas traseras se doblaban mientras trataba de mantenerse erguido, y aún así, seguía avanzando. Disparé. El disparo rompió el silencio del bosque. La criatura cayó hacia atrás entre los arbustos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Esperé varios segundos.
Luego me acerqué. Aparté las ramas con el rifle. No había sangre, no había cuerpo, nada, solo hojas moviéndose. Entonces escuché algo detrás de mí, un paso. Giré lentamente. La cosa estaba otra vez entre los árboles, más lejos ahora, mirándome, como si nunca le hubiera disparado, como si solo estuviera jugando conmigo. Y entonces corrió, pero no como un venado. Corría torcido, con movimientos erráticos, chocando contra los árboles, como si su cuerpo no estuviera hecho para esa forma. No dejé de correr hasta llegar a la camioneta. Arranqué el motor y me fui sin mirar atrás. Cuando llegué al pueblo, conté lo que había visto. Los cazadores viejos no parecieron sorprendidos. Uno de ellos solo dijo: «¿Tuviste suerte?». Le pregunté por qué. El hombre escupió tabaco al suelo y respondió: «Porque cuando el no dir empieza a hablar, ya es demasiado tarde». Le pregunté a qué se refería. El viejo me miró en silencio y luego dijo algo que todavía me quita el sueño. A veces aprende palabras humanas, especialmente tu nombre. Desde entonces no he vuelto a cazar en los Apalaches, pero hace 3 noches, mientras estaba en mi patio, escuché algo moverse entre los árboles detrás de mi casa. Pensé que era un venado, hasta que escuché un susurro extraño desde la oscuridad. Una voz torpe, rota, intentando pronunciar algo, y lo logró. Dijo mi nombre.